Bueno, buenas noches. Un nuevo programa 40 minutos de responsabilidad social en la información y en la comunicación. Y vamos a seguir trabajando el ODS 16, que es el que habla de paz, justicia e instituciones sólidas, con un tema muy particular el de hoy, porque vamos a entrevistar al doctor Jorge Rivas. Pero antes de presentar a Jorge Rivas, quiero contarles que este programa va a tener dos partes. Vamos a entrevistarlo a Jorge y luego vamos a entrevistar a Hernán Darío San Martín, que es el ingeniero electrónico y especialista en sistemas de control que dirige el laboratorio de mecatrónica de la Facultad de Ingeniería del Ejército y que junto con la Universidad Tecnológica Nacional de La Plata desarrolló el proyecto que hoy le permite a Jorge Rivas hablar con su propia voz. Bueno, voy a comentarles de Jorge que, bueno, todos lo conocemos mucho y ha tenido mucha participación pública. Jorge es político socialista y abogado especializado en derechos humanos y en asuntos constitucionales. Tiene una larguísima trayectoria política que empieza en 1997-2005 con su primer gestión como diputado nacional, luego 2009-2015 también como diputado nacional. Jorge fue vicejefe de gabinete de Nación de ministros de Nación durante la gestión de Néstor Kirchner y fue secretario general del Partido Socialista de la provincia de Buenos Aires. Actualmente está encabezando junto a otros dirigentes y dirigentes el armado de la Confederación Socialista Argentina, un partido nacional que está reagrupando fuerzas, reagrupando a la militancia socialista de todo el país, que sintetiza con estas ideas nacionales y populares, con modelos sociales nacionales necesarios para países como el nuestro. Como todos conocemos, en el año 2007, Jorge sufrió lesiones durante un robo que lo dejó cuadripléjico que se comunica mediante una computadora desde entonces y hace poco tiempo ya dejó de lado su voz robótica, su voz de computadora para poder leer texto, poder expresarse con su propia voz mediante un trabajo realizado por jóvenes de universidades públicas argentinas. Ellos armaron un archivo a través del rescate de la voz de Jorge en entrevistas radiales, entrevistas televisivas, mucho del material de archivo que había de Jorge en el ámbito del Congreso Nacional. Todo esto en el marco de ciencia y tecnología aplicada. Un programa que hoy también está disponible para quien lo necesite. La historia de Jorge habla de él, de su trayectoria como dirigente político, como dije, pero en este caso de la voluntad y la superación de personas que sufren discapacidad, que necesitan contención y apoyo de la tecnología para seguir adelante. Jorge nos enseña que recuperar su voz, recuperar su identidad a través de ella, volver a comunicarse, poder escucharse y poder hacerse oír es posible, y es posible a través de las herramientas de la ciencia, de la tecnología, de la evolución de herramientas como la inteligencia artificial también, que hacen parte de la tarea del Estado y de la necesidad que planteamos siempre en nuestros programas de contar con instituciones sólidas, tanto públicas como privadas, para democratizar a través de esas herramientas el acceso a una buena calidad de vida. Le vamos a dar la bienvenida a Jorge, que ya lo tenemos en pantalla. Y quiero preguntarte, Jorge, antes utilizabas un software con una voz genérica, una voz robótica en realidad, pero el avance de la tecnología te está permitiendo hoy comunicarte con todos nosotros con tu propia voz. Contanos qué sentiste, cómo fue la primera vez que volviste a escuchar tu voz y te reconociste. Si en algo mejora mi situación de comunicación es claramente la cuestión subjetiva de autoestima. Yo voy a estar eternamente agradecido a quienes desarrollaron para mí el primer software a través del cual pude comunicarme y que fue el que me ayudó a insertarme socialmente. Pero este nuevo software deja atrás la voz robotizada con la que me comunicaba y paso a comunicarme con una voz muy parecida a la que tenía antes de perderla.
Volver a escucharme después de 16 años fue para mí muy fuerte y movilizador, como así también para todo mi entorno. Imagino que pasar a tener una discapacidad es comenzar como de nuevo en el mundo, ¿no? Insertarte de otra forma, mirarlo con otros ojos, interactuar, digamos, de otra manera con tu entorno. ¿Crees que los entornos sociales, los entornos laborales en general están preparados para integrar a personas con alguna discapacidad? ¿Con qué barreras te encontraste tanto en las personas como en los espacios físicos? Cuando pasas a integrar el universo de las personas con discapacidad, la realidad no la ves con otros ojos, sino que la realidad la miras desde otro lugar, pero los ojos siguen siendo lo de siempre. Permitime la siguiente digresión antes de ir a la respuesta concreta de tu pregunta. Las personas con discapacidad desde la década de los años 70 del siglo pasado reclamaron que se las dejase de considerar como objeto de políticas asistenciales o paternalistas para pasar a ser sujeto de derecho. Es que hasta ese momento se consideraba a la discapacidad como el resultado exclusivo de las limitaciones individuales de una persona, o sea que implicaba una tragedia personal para el afectado o afectar y un problema para el resto de la sociedad. Pero esa militancia de los 70 trabajó para poner en evidencia que eran las barreras sociales y ambientales, como el transporte y los edificios inaccesibles, las actitudes discriminatorias y los estereotipos culturales negativos, los que discapacitaban a las personas con deficiencias. La diferencia entre ambas concepciones desde la mayor importancia. En efecto, si la discapacidad es percibida como una tragedia individual, entonces las personas con discapacidad son tratadas como víctimas de algo trágico. Ese tratamiento no solo se manifiesta en las interacciones cotidianas, sino que también se traslada a las políticas sociales mediante las cuales se intenta compensar a aquellas personas con discapacidad. Por el contrario, si la discapacidad es definida como un problema social, las personas con discapacidad son vistas como un colectivo víctima de una sociedad discapacitante más que como víctimas individuales de las circunstancias. Y de este modo, esa visión se traslada a las políticas sociales, que tiende entonces a aliviar las barreras sociales y actitudinales más que a compensar a las personas de manera individual. Yendo concretamente a tu pregunta, tanto los ambientes sociales como los ambientes laborales no están preparados para integrar a las personas con discapacidad. Si bien hemos avanzado mucho en los últimos años en esto de ser tratados como sujetos de derechos, es mucho más lo que todavía falta avanzar. Por eso, más allá de qué barrera me encontré yo cuando pasé a ser una persona con discapacidad, me gustaría hablar de las barreras que debe superar cotidianamente la mayoría de nuestro colectivo: la falta de trabajo, la pobreza extrema. Yo soy de la idea de que más allá de la batalla cultural que debemos dar por nuestra inclusión, sin justicia social no hay integración plena. Es clarísimo lo que estás diciendo. Y estamos siendo testigos, lamentablemente, de un achicamiento feroz del Estado, un achicamiento muy fuerte. Se han desfinanciado áreas importantísimas, claves para garantizar derechos humanos, que es un tema específico de trabajo siempre, los derechos de las minorías, el derecho en general. Y en este contexto vimos que en la Agencia Nacional de Discapacidad eh, hay un riesgo claro, ¿no? Además de despedirse personas masivamente y además de recortes de pensiones,
y eliminación de programas de accesibilidad y cierres de sedes en todo el país. Eh, Nos gustaría que nos digas cuál es tu reflexión respecto especialmente al rol del Estado en cuanto garante de derechos de acceso a una buena calidad de vida, independientemente de la situación económica de cada persona. Es un tema universal, ¿no? En esta pesadilla distópica que estamos viviendo en la Argentina de Milei, donde toda relación humana se mercantiliza, donde se desmantela el Estado a gran velocidad, ya que es concebido como un estorbo molesto para que las fuerzas del emprendedurismo individual se puedan liberar y desarrollar con toda su plenitud, cuando los viejos y accionarios paradigmas del liberalismo económico que suponíamos superados vuelven a tomar cuerpo en buena parte de la sociedad y la codicia desplaza a la solidaridad como valor moral. Los sectores vulnerables en general y las personas con discapacidad en particular estamos sentenciados a pasarlo muy mal. Es precisamente el Estado el que está obligado a velar por el cumplimiento de los derechos de las personas con discapacidad, si éste se retira o desentiende de mediar en las relaciones humanas. Lo que se retrocede en materia de preservación de derechos es una enormidad. De hecho, de un gobierno que deniega de la justicia social, llegando al extremo de considerarla un delito y nos pretende llevar a la Argentina del siglo XIX. No se puede esperar ningún avance para los sectores sociales vulnerables. Yo imagino, Jorge, que siendo vos un actor, una persona muy importante y muy presente en la vida pública argentina, en la vida política argentina, vas a seguir proyectando, vas a seguir proponiendo, vas a seguir haciendo. Mencioné que estabas en el armado de la Confederación Socialista Argentina con presencia en todo el país y nos gustaría que nos cuentes sobre tu actividad profesional y política hoy. ¿Qué parte de nuestra realidad es la que más te está preocupando? Me preocupa mucho la crisis política, económica, social y de valores que vivimos en nuestro país. También me preocupa la disfuncionalidad democrática, es decir, cómo muchas instituciones se han vuelto obsoletas y por lo tanto se muestran impotentes para intervenir en la sociedad moderna. Es preocupante también cómo el campo nacional y popular no parece entender el cambio de época que estamos atravesando, por lo que se deja refugiar en un lugar meramente defensivo. Esto, sumado a la ausencia de un programa radical de transformación, a mi juicio, alimenta la insatisfacción democrática, lo que es muy peligroso, ya que les abre la puerta a experimentos sociales extravagantes, como el que estamos padeciendo. En lo que hace a mi actividad política concreta, sigo trabajando en la unificación de diversos partidos socialistas nacionales, provinciales y municipales, organizaciones sociales, cooperativas, etcétera, que antes de fin de año haremos nuestro Congreso Federal Fundacional de lo que será la Confederación Socialista Argentina. El nuestro es un socialismo popular, nacional, latinoamericanista y feminista, al servicio siempre de nuestro pueblo pobre. Estamos convencidos que en esta Argentina de hoy es necesario parar una fuerza de izquierda popular y moderna que se anime a dar la batalla cultural a la derecha por el sentido común. Algunos creen que mimetizarse con la derecha les va a traer el voto perdido. Nosotros estamos convencidos que en esta etapa no debemos designarnos y abandonar el lugar defensivo para pasar a un lugar propositivo.
Jorge, enormes gracias por haber estado hoy en nuestro programa 40 minutos con tu mensaje. Gracias por tu testimonio siempre, por tu testimonio de vida y por seguir adelante. Te mandamos un abrazo enorme. Gracias a vos. Que sigas bien y hasta la próxima. Bueno, ahora vamos a conversar con quien fuera el creador del programa que le permite a Jorge poder hablar con su voz desde una computadora. Yo lo voy a presentar a Hernán y después vamos a charlar y nos va a contar cómo fue el proceso creativo que tuvo que desarrollar técnicamente para que esto fuera posible. Hernán Darío San Martín es ingeniero electrónico, especialista en sistemas de control, dirige el laboratorio de mecatrónica de la Facultad de Ingeniería del Ejército, donde se enfoca en proyectos de desarrollo con impacto social. Entre los proyectos que tuvo a su cargo y que llevó a cabo en conjunto con la Universidad Tecnológica Nacional de La Plata está este que le permite a Jorge Rivas recuperar su propia voz. Hernán, buenas noches. Qué gusto tenerte hoy en nuestro programa. Buenas noches, Alessandra. Muchas gracias por la oportunidad. Bueno, antes que nada, Bueno, aclarar que en realidad hay un equipo muy grande y muy talentoso detrás de este desarrollo, no soy yo. que debe haber sido largo, difícil y digamos para lograr efectivamente que sea su voz la que sale cuando él habla. Sí, por supuesto, estos desarrollos siempre llevan tiempo y mucho esfuerzo. Claro. Bueno, contanos un poco en qué consiste este software que crearon y que ahora es el que utiliza Jorge. Bueno, básicamente el software consiste en poder traquear los movimientos de la vista de Jorge para poder posicionar, digamos, un cursor a lo largo de un teclado virtual que se encuentra en pantalla y que él pueda escribir con la vista, porque recordemos que Jorge no se puede mover, y una vez que él, digamos, termina de construir la oración, el párrafo o lo que fuera, un módulo de inteligencia artificial que fue entrenado con la voz de Jorge antes de que sufriera el accidente, reproduce el mensaje que él escribió, pero bueno, con su voz sintetizada, por supuesto, y bueno, usando algoritmos de inteligencia artificial esto fue posible. Buenísimo. Y contanos este proceso de creación que vos decís que fue largo, que intervino mucha gente. Contanos un poco cómo surgió, cómo realmente lo desarrollaron y en realidad qué tuvieron que utilizar para que Jorge efectivamente pudiera hoy escucharse con su voz y escucharlos todos. Bueno, a nosotros la propuesta nos llega desde la Universidad de La Plata por una convocatoria del Estado que se llamaba Impactar. Y bueno, lo que ocurrió es que el Estado financió este desarrollo y durante un año nosotros hicimos todo lo que es una investigación previa, el armado del proyecto y demás, y después durante otro año se hizo la ejecución. A partir del estado del arte de ese momento, se generaron los módulos de inteligencia artificial para hacer la clonación, hubo que hacer un procesamiento bastante arduo de todo lo que era la voz de Jorge, porque eran registros de hace 16 años, Ah, quizás no con la calidad adecuada para estos procesos y demás. Y bueno, después de todo el proceso, se empaqueta esto y se corre en una computadora, en la computadora personal de Jorge, donde, bueno, hoy él tiene ya el dispositivo para comunicarse a disposición. y vos nos decís que Jorge con la vista crea lo que quiere decir y ustedes lo traducen en la computadora. Si nos contás en términos como más sencillos cómo se relaciona la máquina con esta realidad de la imposibilidad de Jorge de moverse, ¿no? Claro, digamos, lo que se puede hacer hoy, en realidad esa tecnología es un poco más vieja, pero hoy funciona mucho mejor. A través de una cámara se puede detectar los movimientos de la cabeza, de las pupilas. Eso se traduce en poder mover, así como movemos el cursor del mouse con la mano nosotros, bueno, la cámara detecta el movimiento de la vista o también podría ser de la cabeza y mover, digamos, a lo largo de la pantalla el mouse, el cursor, mejor dicho, la flechita. Entonces, cuando él está parado sobre la letra que quiere seleccionar, él tiene movilidad en un dedo y puede apretar, digamos, una tecla que sería como hacer clic e ir seleccionando letra por letra para ir construyendo la palabra, que es un proceso obviamente también muy arduo. Hay una parte predictiva, como cuando uno escribe en WhatsApp, que te va ofreciendo opciones de lo que vos querés decir. Perfecto. Sí, lo Hay facilita frases mucho. tal cual, hay frases y palabras de uso más común que están pregrabadas.
y bueno, y después el resto sí, lo va construyendo él, y una vez que termina, el módulo lo convierte en voz, en su voz. Perfecto. Decíamos que al principio que estás vinculado a proyectos vinculados a impacto social, ¿no? Contanos Así qué es. significa esto en términos para que nuestra audiencia lo pueda entender, ¿no? Bueno, la Facultad de Ingeniería del Ejército y el Ejército en general siempre tiene como objetivo llevar soluciones a la sociedad, si se quiere. El laboratorio de mecatrónica se crea hace 10 años a través de un club de alumnos que fue evolucionando y a lo largo de estos 10 años justamente han aparecido un montón de tecnologías que fueron de nuestro interés y nosotros siempre buscamos formar a la gente, formar a los alumnos a través de proyectos específicos que justamente pudieran dar soluciones. Entonces, en ese contexto, nos metimos en su momento en energías renovables y terminamos instalando termotanques solares y paneles solares en escuelas en el noroeste, en aldeas guaraníes, en Misiones, que fue algo realmente muy lindo bueno, para toda la comunidad. En la época de pandemia participamos en el desarrollo de un respirador que se produjo en baja escala para satisfacer la demanda que había en ese momento. Se produjeron más de 70.000 máscaras de protección sanitaria, con la cual los médicos de los hospitales militares y los mismos soldados que entregaban los bolsones de comida y demás se podían ver protegidos del COVID. O sea, hubo siempre a lo largo de todo este tiempo distintas líneas en las cuales nos fuimos metiendo para ofrecer soluciones. La parte educativa también, diseñamos nuestras propias impresoras 3D y ofrecimos paquetes educativos a las escuelas para que puedan introducir esta tecnología y para que los docentes tengan proyectos en los cuales llevar adelante, digamos, usar la tecnología y, bueno, a través de nuestro soporte técnico, poder llevarlo al aula. En fin, hay muchos ejemplos y el último, si se quiere, es esto que pudimos hacer con inteligencia artificial, que es el tema donde hoy nos estamos metiendo y que le pudo dar una mano a Jorge. ¿Esto lo trabajan a demanda o el laboratorio tiene más o menos una proyección de lo que quieren empezar a desarrollar o qué tipo de aspectos de la vida comunitaria o de la sociedad o de la educación, salud, ya lo tienen más o menos preelaborado, lo tienen ustedes internalizado desde el laboratorio o efectivamente esa demanda y a partir de las situaciones que van surgiendo en el día a día? Mira, en el laboratorio y en la facultad en sí hay líneas de investigación que muchas veces van cambiando por la aparición de nuevas tecnologías, evidentemente. Lo que nosotros hacemos es buscar en qué se puede aplicar esas tecnologías para dar soluciones concretas. Es decir, uno puede orientarse más a la investigación teórica, a la generación de un paper o al aporte de conocimiento, que es un valor agregado muy grande, o al desarrollo de soluciones. Nosotros nos enfocamos en el desarrollo de soluciones. Entonces, para cada línea buscamos cómo podemos bajar eso a alguien que le sirva, a la comunidad, a una persona en particular, etcétera. Y el financiamiento viene de distintas fuentes, a veces son donaciones, a veces la misma facultad aporta a través de una fundación que funciona como unidad de vinculación tecnológica, a veces son convocatorias del Estado para desarrollar prototipos, proyectos o realizar investigaciones específicas. Y bueno, hay que presentarse, completar todos los formularios y si salís beneficiado, se te da, digamos, se te asigna el presupuesto para ejecutar. Así que las fuentes son variadas, las líneas van cambiando, aunque hay ciertas líneas que son troncales, y los proyectos sí son, si se quiere, eh, a veces ideas de los propios integrantes del laboratorio, a veces demandas que vienen de afuera, y si podemos solucionarlas y satisfacerlas, con todo gusto lo hacemos. A nivel federal lo hacen, ¿no? Sí, 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 porque la verdad es que lo del noroeste vino, digamos, como una propuesta desde allá y fuimos. Lo de Misiones vino a través de una biblioteca popular que instalaba bibliotecas justamente en las aldeas y les enseñaba a los guaraníes a leer, les enseñaba español, los ayudaba a documentarse y nos pidieron el aporte desde el lado de la tecnología para que puedan tener luz, Para poder para existir. poder, exactamente, porque están muy metidos adentro de la selva. En fin, sí, digamos, es como que han venido, hemos ido al Chaco también a trabajar en escuelas, eh, se ha hecho mucho y a lo largo de todo el país, por suerte. Y más allá del apoyo del sector privado o de los aportes del sector privado para estos desarrollos que deben ser sumamente costosos además, contanos cómo están atravesando este momento
donde lo público se está retirando, donde hay problemas de financiamiento a todo nivel, sobre todo en el aspecto educativo, en la atención de distintos organismos del Estado que pueden estar demandando también este tipo de desarrollos tecnológicos. ¿Cómo están viendo hoy este momento de tanta retracción, si se quiere, presupuestaria que están previendo? Bueno, sí, a ver, la verdad es que el escenario es difícil, pero si se quiere, siempre estuvimos como acostumbrados a buscarle la vuelta, ¿no? A ver de qué manera las cosas podían seguir funcionando. Así que a lo largo de estos 10 años de existencia ha habido momentos donde pudimos tener más aportes, si se quiere, de los proyectos financiados por el Estado, hay veces que fue más a través de servicios a terceros, y siempre nos fuimos como acomodando a la situación. Así que calculo que esto no va a ser la excepción. En nuestro caso en particular, por lo pronto, ¿no es cierto? Después, bueno, a nivel general, supongo que cada universidad, cada grupo de investigación y desarrollo tendrá que buscarle la vuelta para poder seguir, digamos, avanzando, ¿no es cierto? En nuestro caso lo solucionamos de esa manera. Y el laboratorio me decís que depende del ejército, que es un laboratorio dentro del ejército. Y las empresas que quieren por ahí colaborar o les interesan los desarrollos tecnológicos, se acercan al ejército, se acercan al laboratorio. ¿Sabés si lo hacen en el marco de responsabilidad social o si efectivamente a ellos les interesa el desarrollo para luego hacer, no sé, otro tipo de decisión, otro tipo digamos, de inserción del prototipo o de la herramienta tecnológica en su ámbito laboral o para el resto de la sociedad? Eso, vos estás más o menos al Sí, tanto. sí. En realidad hay de todo. A ver, no es que se acercan directamente al ejército, sino a la Facultad de Ingeniería del Ejército en particular, que bueno, está Bien, ahí en Dorrego y Cabildo, está muy bien bien, ubicada. Ahí van a estudiar alumnos civiles y lo tienen también los militares como destino, es decir, el ejército forma sus propios ingenieros militares, pero también está abierto a la comunidad. De hecho, yo estudié ahí y estudié como civil. Y entonces, como cualquier otra universidad, tiene la posibilidad a través de una unidad de vinculación tecnológica de brindar servicios al sector privado. Y lo que ocurre es que algunas vienen porque necesitan un desarrollo en particular para agregar valor a su cadena productiva o a su cadena de servicios. Algunas vienen por el tema de la responsabilidad y simplemente quieren aportar, es decir, es muy variable. Y bien. bueno, muchas veces se da por contactos internos que tienen los mismos docentes y directivos de la facultad, como ocurre en otros lugares también, ¿no es cierto? Es como Obvio. que uno va Ujú. difundiendo o a través de estas entrevistas, a través de las herramientas que uno tiene, se difunde esta capacidad que tiene la facultad para poder llevar adelante servicios y desarrollos. Entonces la gente se va enterando, se contacta y bueno, después hay que armar el proyecto y se lleva adelante. El proyecto este de recuperación de la voz de Jorge fue en conjunto con la Universidad Tecnológica de La Plata. Esto, corregime si no es así, ¿no? Pero Exactamente. en general los proyectos son como así horizontales, con varias universidades, o ustedes solos, o aplican distintos momentos del proceso con distintos actores. ¿Cómo lo hacen? También eso es muy variable, digamos, hay convocatorias, por ejemplo, de los distintos ministerios para financiar proyectos que exigen que participen más de una universidad. Por ejemplo, a veces exigen que participe algún actor del sector privado. Hay veces que nos vienen a pedir del sector privado una solución que la podemos realizar íntegramente en la facultad, entonces, bueno, obviamente prestamos el servicio de punta a punta. Hay veces que necesitamos un expertise que por ahí tiene otra facultad. Entonces, los convocamos a ver si podemos ofrecerlo en conjunto. Con lo cual, digamos, se va armando en función de cada proyecto en particular, de cada servicio, de cada desarrollo, que bueno, las condiciones son muy variables, por supuesto. Y imagino que muchos de los desarrollos tecnológicos son absolutamente propios de ustedes y otro es mejoramiento de otras herramientas tecnológicas que existen más universalmente, ¿no? ¿Están Sí. viendo que Jorge hoy por hoy necesita alguna otra tecnología? ¿Están trabajando en algún otro desarrollo futuro? Bueno, a ver, lo de Jorge funciona bien, ahora tiene muchísimas mejoras posibles, digamos, entonces ahí es como que tenemos un contacto permanente con él, donde a través de la experiencia del usuario Claro. nos va marcando Se ciertas va cosas que podría. requiriendo. Claro, se va Claro, claro. se va Bien. realimentando,
y bueno, uno va aprendiendo mucho en el proceso. No sé, por ejemplo, al principio, digamos, todo lo que tiene que ver con inteligencia artificial requiere mucha capacidad de cómputo en términos generales. Entonces, a veces, por ejemplo, si vos querés que corra en una PC, en una notebook, tenés que resignar o tenés que elegir. A ver, aprieto más acá y pierdo un poco más allá, por ejemplo. Entonces, al principio creíamos que la similitud era, la similitud de la voz era más importante que la naturalidad. Después nos dimos Bien, cuenta que no, entonces reentrenamos el modelo para que suene un poco más natural, aunque no sea tan parecido. Bueno, y claro. así un Y él montón de salió cosas. así de la voz robótica a su voz, digamos, ¿no? Claro, Y habrá exactamente, sido todo un proceso también, ¿no? exactamente, pero que es un proceso de mejora continua y en la medida en que podamos conseguir financiamiento, siempre hay cositas como para ir ajustando, para ir mejorando. Y bueno, obviamente después, si esto fuera posible, extenderlo a otras personas que también lo necesiten y lo puedan usar. Así que, de alguna manera, ese es el objetivo y, y bueno, las herramientas y el equipo está a disposición. Como decís bien vos, a veces lo complicado es conseguir el financiamiento. Claro. Y estás viendo que la herramienta tecnológica usada con Jorge ha podido tener otra difusión, digamos, ha podido ser aplicada a otras personas o todavía no ha tenido ese impacto. No, todavía digamos, o sea, de nuevo, como el proceso que hicimos muy ad hoc, muy hecho a la medida de Para Jorge, nada. y llevó trabajo grande poder hacerlo de esa manera, digamos, todavía no lo hemos podido aplicar en otras personas, aunque está dentro de los planes y además está avanzando mucho la tecnología, con lo cual el estado del arte actual no es el mismo que cuando nosotros hicimos el proyecto hace un año, ni mucho, muy diferente a cuando lo concebimos hace 2 años. Con lo cual eso también pone a disposición otras herramientas, hace que si lo tuviéramos que hacer de nuevo, quizás podría ser más fácil por las experiencias que ya fuimos ganando y porque las herramientas, digamos, se van Porque los optimizando. desarrollos tecnológicos te permiten hoy utilizar otras cosas. Ah, Exactamente, imagino que hace exactamente. 2 años atrás inteligencia artificial era muy rudimentario, ¿no? Claro, la verdad es que ha avanzado muchísimo y va a seguir avanzando muchísimo, Ah, de una manera muy exponencial. Hay empresas muy grandes desarrollando soluciones increíbles. Y bueno, digamos, lo que uno hace en cierta medida es empezar a aprovechar lo que derraman esas empresas, ¿no? Quizás en algún momento nosotros pensamos que podíamos ponernos a desarrollar y a competir, entre comillas, para hacer desarrollos desde cero, y al ujú, principio no se preveía quizás un crecimiento tan exponencial. Sí lineal y con una buena pendiente, pero no tan exponencial. Y bueno, la verdad es que de golpe han aparecido herramientas y soluciones en muy pocos meses que, bueno, hace pensar que quizás el modelo de desarrollo va cambiando. Ya no te pones a hacer todo desde cero, sino decir, a ver, ¿cómo puedo hacer scrapping o cómo puedo aprovechar las herramientas que se van generando para integrarlas a un sistema? Que eso tiene su dificultad también, ¿no es cierto? Por más que las pruebas de concepto o las herramientas estén sueltas, unirlas para adaptarlas a una solución en particular ya de por sí tiene mucha complejidad. Pero ese es el camino que me parece que las universidades, bueno, y los grupos de desarrollo deberían adoptar porque no se van a poner a competir, a desarrollar mejores herramientas que Google, que Amazon. O sea, claro. no tiene mucho sentido que OpenAI, no es por ahí, creo yo. Entonces, bueno, nada, ese es el panorama que tenemos hoy respecto del desarrollo de inteligencia artificial. Y el laboratorio que está a tu cargo hoy por hoy genera, digamos, documentación y genera información para armar currícula en relación a la Universidad de Ingeniería del Ejército también, o se manejan como estancos. Digo, Eh, para la función de los desarrollos tecnológicos, y sí. imagino también que el desarrollo de las carreras de ingeniería también deben demandar esto de estar muy alineado el conocimiento y el desarrollo tecnológico con la modificación de la currícula de la universidad, ¿no? Como eso lo están manejando de alguna forma coordinada, pasa, no pasa. Eso termina derramando, pero la verdad es que las estructuras universitarias tienen bastante inercia, es decir, la modificación de planes, programas, la incorporación de nuevas tecnologías
lleva en general mucho tiempo, hay todo un proceso de aprobación de un plan de carrera, está la CONEAU, que bueno, es Una un, limitante que tiene es ese un tiempo. organismo, claro, es un organismo que de alguna manera valida, certifica la calidad educativa, lo cual no lo veo mal, pero por otro lado, de golpe son 5 años hasta que entra en Claro, vigencia un los nuevo tiempos son plan. otros. Son Claro. procesos muy, muy, muy engorrosos. Y bueno, eso hace que en general las facultades adopten estas nuevas tecnologías desde otro lado, desde proyectos de desarrollo donde invitas a participar a los alumnos, cursos de extensión, em, Está bien. Clases cursos magistrales, algunas talleres a charlas presenciales, contraturno, está claro, bien. Que este, puedan ellos concurrir al laboratorio para informarse, para exactamente, actualizarse, para tal aportarle cual. valor. Ese es el mecanismo a través del cual en general las facultades van como dejando derramar esto. De hecho, Ujú. impresión 3D, que es algo que ya es bastante viejo, hoy por hoy, hasta donde yo sé, no está metido en las currículas de ingeniería, ni de mecánica, ni de electrónica, ni de nada. Una Con lo pesadilla. cual, bueno, pero sin embargo, la mayoría de las facultades ya tienen un centro pequeño de impresión 3D, con lo cual de Claro. alguna manera lo integran. Y Normalmente la no mayoría es de a los través de la vida estudiantes, formal. imagino, también van buscando, a ver, si esto no lo logro por este lado, me voy al laboratorio, lo veo a Hernán y que me ponga en tema, ¿no? Tal cual, ese es un poco también el objetivo y así empezó como un club donde justamente todo lo que querías aprender que no podías ver en las materias formalmente, bueno, vení y aprendelo acá con nosotros. Y bueno, y Ujú. así fue creciendo, o sea, fue una semillita que empezó, digamos, en un depósito y hoy la verdad es que tenemos bastante infraestructura, mucha gente muy entusiasmada, así que sí, eso es así. Y lo importante es tener un lugar donde la gente pueda hacerlo, digamos, donde los Claro. chicos puedan ir y satisfacer esa El espacio de curiosidad. tarea práctica, claro. Exacto, exacto. Mm. Satisfacer esa curiosidad que hay que alimentarla y que es una pequeña llamita que no hay que dejar que se extinga. Que se apague, obviamente, obviamente. Y Hernán, proyectos futuros que están viendo, algo que sea de la dimensión o de la magnitud del proyecto que desarrollaron para Jorge, corto, mediano, largo plazo, ¿en qué están trabajando? Bueno, seguimos avanzando con el tema de la síntesis de voz, para ver si podemos brindar estas soluciones a más personas y expandir el universo, de aplicación. Y bueno, después estamos con algunos proyectos en la Antártida también, hay cosas Ah, interesantes para hacer allá, hay muchas soluciones para llevar desde el punto de vista de la ingeniería. Y bueno, estamos como con 2 o 3 proyectitos que tienen que ver con automatización de procesos, mejora de las infraestructuras, de las instalaciones. Así que bueno, también muy entusiasmados. Este año me parece que el foco va a estar puesto en proyectos que podamos desarrollar en la Antártida. buenísimo. Mensaje para alguno de nuestros televidentes, oyentes que quieran por ahí, que se motiven con tu laburo, que quieras dejarle un mensaje, nos gustaría para cerrar el programa. Bueno, con gusto, sí. A ver, nosotros nos movemos siempre a través de la pasión, si se quiere, digamos. El camino del desarrollo de por sí es arduo, porque es muy complejo, y de alguna manera también somos emprendedores, porque eh, Claro. creamos un laboratorio que no existía y Ujú. lo sostuvimos durante muchísimo tiempo y lo seguimos sosteniendo. Que todo ese proceso es realmente muy complejo y muchas veces la coyuntura no ayuda para que esas cosas ocurran. Entonces es sembrar en el desierto y cuidar que esa plantita vaya creciendo. Pero bueno, cuando uno trabaja, digamos, con pasión, estas cosas se logran y hay mucho potencial en Argentina para que esto ocurra. Realmente mi deseo es que con el tiempo este tipo de iniciativas florezcan y no haya que hacer tanto esfuerzo para sostenerlas, que sea como más natural y que no tenga uno que andar pensando todo el tiempo en la supervivencia, sino siempre como en el crecimiento y en generar más impacto y otras cuestiones. Pero bueno, necesitamos, este, si se quiere, más estabilidad para que eso ocurra. Así que bueno, ese es el mensaje. Y desde nuestro programa vamos a invitar a las empresas que puedan estar viéndonos y que en el marco de las acciones de responsabilidad social apoyen estas iniciativas tecnológicas que son tan importantes y tan necesarias. Desde acá agradecerte enormemente que hayas podido estar hoy en nuestro programa y saludarte y muchos éxitos. Un placer, Alessandra. Muchísimas gracias a ustedes. A vos. Este año fórmate en responsabilidad social.
Hoy el conocimiento solo no alcanza. En EduForce te ayudamos a comprender la realidad. Y te damos las herramientas para llevar la responsabilidad social al interior de tu organización. Desde un proyecto hasta una estrategia integral. Te enseñamos a diseñarlos, ejecutarlos, a medir y comunicar los resultados. En nuestra plataforma digital puedes encontrar textos, vídeos y participar de clases en tiempo real con el profesor y otros alumnos. Lo haces a tu ritmo, desde la comodidad de tu casa. Llevamos más de 16 años formando nuevas generaciones de líderes comprometidos con el desarrollo sostenible. Y ahora también en perspectiva de género. Ingresá en eduforce.com.